Bien, retomamos la columna de filosofía y política y estábamos dialogando con Rosario, con Gilberto y Onir, muy interesante lo que traen a la memoria, y Rosario se quedaba con ganas de compartir algo en torno a la memoria, ¿no? Y en este segundo módulo les pediría que vayamos más a lo analítico, es decir, poder analizar el contexto, lo regional también, es decir, no solamente desde la vivencia, ¿no? ¿Qué análisis ustedes hacen del contexto en el que se estaba? Rosario, tú te quedabas con ganas de decir algo y me parece bueno comenzar esta segunda. Eh, sí, que ese tiempo para mí yo lo viví como un tiempo, digamos, ¿cómo te voy a decir? Por un lado alegre, ¿ah? Sí, Éramos alegres, éramos jóvenes, y por otro sí, lado un claro. poco, y por otro lado un poco inconscientes. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando sale la marcha del estudiante, yo me encuentro con Pepe y con la rubia, y en la Plaza Libertad. Y Pepe venía con una radio chiquita que tenía un pasacassette pasando la marcha del estudiante. Y nos ponimos a bailar, ¿tá? Los tres, en la Plaza Libertad. Por supuesto, la gente se empezó a juntar, vino la policía y dice, ¿qué están haciendo? Estamos con la marcha del estudiante, porque es la semana de la primavera, ¿sabe? Los pobres policías no sabían qué hacer y dice, bueno, vayan, vayan. ¿Tá? Y nosotros nos fuimos alegremente, totalmente inconscientes de que si querían, esas cosas estaban totalmente prohibidas. ¿Cómo ibas a bailar en la calle y en la Plaza Libertad? Digo, no, no se le ocurría a nadie. Digo. Cuando salíamos de conventuales de noche, tarde nosotros, yo y otra chica que era de finanzas, Susana Gentili, siempre estaban en la esquina, este, había policía de inteligencia, y un día en invierno, muy frío, nos dicen, ay chiquilinas, qué tarde se van. Y mi compañera, ¿qué les dice? Jódanse, ¿quién los manda a ser milicos? ¿Quién los manda a estarnos cuidando? Y yo le agarro el brazo, Susana que nos llevan, Susana que nos llevan. Digo, e- esas cosas así, digo, era lo que yo decía, era una cosa de antítesis, por un lado estábamos re contentas, por otro lado yo tenía un miedo espantoso, ¿no? Qué interesante que Eh, se daban eh, a la vez todas las cosas, ¿no? El miedo, el claro, riesgo, el impulso, ¿no? Se daban todas las cosas. Eh, Me parece muy interesante porque Rosario estás trayendo algo, y esto creo que sí, las mujeres a veces traen más la corporeidad y la sensibilidad que los varones traemos ideas, ¿no? En nuestras construcciones culturales, digamos, ¿no? Y me parece muy interesante porque traes en estas vivencias muchas cosas. Me gustaría que pudiéramos dar el paso también a qué estaba sucediendo en el país, qué estaba sucediendo en la región, muy rápidamente, que usted dice, bueno, fue continentado ahí por conventuales, no sé. ¿Qué dirían eh, que más allá de la clave, la centralidad de la vivencia, podrían traer como análisis del momento, digamos, ¿no? Dentro de esa, como tú decías, mirada en la cual quizás no tomábamos conciencia o no se tomaba conciencia de los riesgos, y a la vez eso irrumpía y creaba nueva posibilidad, que era construir sujeto político, ¿no? No sé, a ver, Gilberto o Rosario o Venir, que podrían decir más analíticamente, digamos, ¿no? Bueno, no sé, yo lo que podría, si me preguntás qué pasaba en el ¿Eh? momento, y bueno, yo creo que el mundo estaba viviendo el último periodo de la Guerra Fría, Claro, y digamos, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por intervención, es decir, el ideólogo de estas dictaduras latinoamericanas fue Henry Kissinger, hombre que sigue activo en la política global, con 100 años, increíble, ¿no? visita a Xi Jinping y hace, bueno, ese buen señor instrumentó, era en ese momento consejero de Estado de- del Departamento de Estado de los Estados Unidos, valga la reiteración, bueno, diseñó los golpes de Estado en todo el Cono Sur. Y nosotros, que éramos unos gurises, bueno, estábamos viviendo esa tormenta creada a nivel del continente. Y bueno, y hay una cosa muy interesante que decía Rosario, que es exactamente así. Por un lado, uno estaba inmerso en una cosa muy seria,
que podía tener graves consecuencias para la vida colectiva y personal, porque corrías riesgo de ir preso, de ser torturado, de ser desaparecido, de las cosas que pasaron a gente que se había, este, que fue reprimida en esa época. Pero a la vez éramos gurises, teníamos, yo qué sé, entre 18 y 25 años los más viejos. Entonces, claro, hay una fuerza vital, una cuestión de las hormonas, una necesidad. Entonces vos podías estar de mañana en una reunión, de tarde en una manifestación, de noche en un candombaile o en un asado. Creo que dormíamos 4 horas, no sé. Este, yo creo que vivía en conventuales. Salía, saludaba a los tiras que había en la puerta y volvía, porque yo siempre que iba ella estaba. Pero, y digo, me parece que eso es real, ¿no? Es decir, como bien decía Gilberto, la intensidad del momento histórico, que era muy complicado, por otro lado, la intensidad de la etapa vital de uno, ¿no? Que te llevaba a que pudieras pasar de la lágrima a la carcajada en el mismo día, porque podías tener una noticia tristísima y de repente, en fin, la propia dinámica llegaba que después de un asado, un baile, una fiesta, era todo muy mezclado, ¿no? Interesante. Y enormemente intenso. Tú traes lo geopolítico, ¿no? Entonces, o sea, estos esferas diversas que se cruzaban o no, y es muy interesante porque hoy también se cruzan, ¿no? Pero en ese Sí, momento, esto que tú decís me parece fundamental, ¿no? Es en ese contexto, ¿no? Quizás del ocaso de esa etapa de la Guerra Fría, y en ese contexto de los golpes de Estado, el florecer de esta generación o de ese momento era fundamental. Gilberto, ¿vos qué traes como análisis o qué querés dar continuidad, ¿no? Al diálogo. Mira, al contexto más regional, creo que no era menor para nosotros Argentina, la guerra de las Malvinas y la recuperación democrática en la Claro. Argentina, ¿no? Tanto para el país, sino también después, más adelante, todo el proceso de recuperación de las universidades en la Argentina, que después quiso ser un modelo para que lo copiáramos acá en Uruguay y que no lo tomamos, pero Ujú, creo que no es menor que la democracia comenzara a andar también en la Argentina y ya en Brasil las derechas ya estaban trabajando, o sea que había un contexto regional, digamos, más fraterno que el que podía haber ocurrido en mi caso en el año 78 cuando entré a la universidad. Y después en el plano más nacional había dos cosas que creo que eran los que tenían era como los bloques grandes que centraban, en mi caso particular, digamos, de cómo deberíamos movernos y para analizar situaciones y tomar decisiones, y era que el camino de salida de la dictadura que se estaba negociando, cuál era el mejor camino, cuál era la mejor salida, y por otro lado, el tema de la contribución de los estudiantes, que era en ese camino el modo del cese de la intervención en la universidad. Y, digamos, el cese de la intervención y cómo se cesaba la intervención. Porque ujú, también acá ocurrió que quiso hacer se trabajó la dictadura, una salida en el 84 que quería dejar una transición montada por los propios decanos interventores, ¿no? ujú. Y creo que esos dos temas sentaban nuestra cabeza, digamos, en el contexto nacional. La salida nacional y en particular la salida en la universidad. Interesante. Rosario, para cerrar este bloque, ¿tú qué traerías como para decir, porque estabas justamente, ¿no? Metida en la dinámica más de construcción institucional y del lugar de que ACEP iba adquiriendo, ¿no? Visibilidad. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Benir y Gilberto. Y quería acotar que yo creo que en Uruguay, tanto a nivel regional, el periodismo empieza a jugar un rol importante. Ujú, Había un compañero de medicina que se llamaba Ignacio, que se llama, por favor, Ignacio Seré, que ujú, trabajaba en el diario El Día, ¿tá? Y nos llevaba todo, comunicado que sacábamos, comunicado que corríamos al día a llevarlo, o él venía, ¿viste? Este, y de a poquito fue como que la prensa empezó a darnos nuestro lugar y a nivel regional también, más o menos, iba pasando lo mismo.
este, que yo creo que eso también nos ayudó mucho como a salir a la luz pública, ¿no? Ujú, Y empezaron a salir semanarios, estaba Democracia, estaba aquí. ujú. Yo compraba la Democracia para llevarle a mi padre, que era blanco. No entendía mucho cómo yo, que era comunista, que nunca fui comunista, Gilberto lo sabe bien, este, le podía llevar ese semanario, pero bueno. Y yo creo que por ahí dejaría, porque lo demás ya lo dijeron los chicos, entonces vamos a no repetir, digo, porque tampoco el tiempo Sí, sí. da para Pero es mucho más, me interesante, ¿no? Porque parece. traes los medios de comunicación, o sea, la prensa que la comenzaba a verdad. salir, se comenzaba a recuperar el espacio público como Sí, una lucha y una construcción de participación. Yo les agradezco mucho por este módulo, porque a mí por lo menos no solo me retrotrajo, sino que me ilustró, y la idea es ilustrarle a los uruguayos y uruguayas en el exterior y en Uruguay, y a las nuevas generaciones lo que vivimos, ni mejor ni peor que otra generación. Muchas gracias. Canta la murga por otro carnaval.